Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. En esta ocasión vamos a ver cómo he hecho el carenado entre el estabilizador horizontal y el vertical. Lo vemos en unos segundos. Si creía que ya había terminado con la resina, pues no. Vamos a seguir con resina y fibra de vidrio. Y pretendo hacer aquí una pieza que rodee todo esto, porque las piezas que vienen por defecto, bueno, esta queda más o menos bien, pero esta parte curva aquí queda con muchos huecos que luego hay que rellenar con una goma negra. Se ve una goma negra por aquí, por todo el contorno, y no me gusta. Así que voy a intentar hacer esta pieza por una parte, la del otro lado simétrica, y luego otra que corra por aquí encima. A ver si nos queda bien o no. Lo primero ha sido proteger con cinta de carrocero toda la zona en la que quiero hacer la pieza y luego añadir papel por si chorrea algo, que no me manche la pintura. Y ahora aquí tengo un montón de trozos de fibra de vidrio, pequeñitos, para ir pegándolos y ir cogiendo la forma y las curvas. Vamos a hacer el primer intento a ver cómo queda. Ya he curado la fibra, ahora estoy quitándola con cuidado a ver si puedo sacar todo de una sola pieza. Al final ha salido una pieza, ha salido mejor que la primera que intenté. Aún está pegajosa por aquí dentro, así que le voy a dejar otro día más aquí que le dé el aire. Y cuando ya esté totalmente seca, la voy a volver a colocar y voy a ir marcando por donde se puede cortar todo el sobrante. Ahora voy a hacer lo mismo por el otro lado. Ya tengo preparada también esta parte con la cinta de carrocero y he puesto esta plancha aquí de aluminio para que esté esto resistente, porque aquí en teoría iría esta pieza de aquí cogida con tornillos roscachapa. En lugar de esta pieza, que no la voy a usar, voy a usar el recubrimiento de fibra, por lo que aquí para poner la fibra tiene que estar resistente. Por eso he puesto esta pieza de aluminio y esto ya está preparado para empezar a colocar la fibra. Ya están hechas las dos piezas, la de este lado no lo he grabado en vídeo, el tema de despegarla, etcétera. Y una vez quitada de aquí, pues había marcado previamente con un rotulador indeleble por donde tenía que cortar. Y una vez fuera las he cortado con una Dremel. Y luego he suavizado todos los cantos para que no corten. Así es como queda la del otro lado. Y también he puesto un poquito de pasta de carrocero. He empezado a poner pasta de carrocero para camuflar las irregularidades. Lo que pasa que de los dos componentes de la pasta de carrocero, el endurecedor lo tenía caducado. Y hoy era sábado por la tarde, no estaba abierto para comprar en donde yo suelo comprarlo. Mañana domingo, así que lo dejo aquí pendiente para recubrir el resto de irregularidades. El que he usado caducado ha tardado muchísimo en reaccionar, en endurecer. Vamos, de hecho he tenido que quitar porque no terminaba de endurecer. Y la parte que sí estaba en contacto con la resina ha cogido bien. Y ya está lijada, pero lo que he dicho, hay que seguir poniendo y seguir suavizando. Mientras tanto lo que voy a hacer es quitar las piezas originales y copiar estos agujeros en las piezas de fibra. Ya he quitado la pieza que iba aquí, ya he colocado esto y ahora voy a copiar los agujeros que hay por detrás en la pieza de fibra. Para ello voy a utilizar el método de siempre. Pongo esta pieza de plástico con el agujero definido, ahora voy a soltar la pinza y pondré la pieza por debajo de dicho plástico. Ya están hechos estos tres. Después los de aquí abajo
pues este se ve a simple vista, este no, y este también se ve a simple vista, dice que se pueden hacer a mano. Vamos a hacerlos. Están hechos los tres de abajo. Esto queda separado porque esto va por detrás de la pieza blanca, así que lo voy a desmontar y lo voy a poner por detrás. Ahora sí queda bien, queda pegado aquí. He tenido que rebajarlo un poquito aquí porque había una interferencia. Y ahora lo siguiente es hacer aquí unos agujeros y copiarlos en esta pieza blanca. En la pieza blanca instalar tuerca remachable. Yo creo que con una es suficiente. Ya he hecho el agujerillo aquí en la fibra. He marcado con rotulador ahí donde hay que hacerlo. Y ahora voy a desmontar esta pieza y le voy a hacer el agujero e instalar la tuerca remachable. Ya estaría este lado terminado. Le voy a poner un poquito más de fibra aquí y aquí, por detrás, bueno, por delante, da igual. Un poquito más de fibra porque está muy delgado y puede crujir al apretar el tornillo. Y por el resto está bien. Aquí con las prisas he instalado la tuerca remachable al revés y al intentar quitarla he arañado esta pieza, así que cuando vaya a pintar definitivamente esta de fibra, esta también la tengo que pintar otra vez para quitar este arañazo. Y ahora hay que hacer lo mismo en el otro lado. Como comenté antes, en vez de utilizar esta pieza para cerrar este hueco, lo que he hecho ha sido subir más la pieza de fibra y entonces tengo que sujetarla a esta de aquí. Para ello he marcado este agujero, voy a poner una tuerca remachable de métrico 4 y he puesto este cartoncito aquí para que las virutas no caigan hacia el interior del timón de profundidad. Y así quedaría montada ya esta parte de aquí, ha quedado muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es desmontarla, reforzar con fibra la zona de los agujeros porque esto lo he hecho todo muy finito, entonces voy a añadir fibra por la parte exterior para que el agujero no se rompa cuando se quita y se pone la pieza. Y una vez que esté reforzado con fibra, vuelvo a hacer los agujeros que ya estarán a la vista y repaso con pasta de carrocero y pinto de blanco finalmente. Para terminar con los trabajos de los carenados estos, me he venido aquí al taller, que tengo el extractor, tengo las lijadoras, los disolventes, las pinturas, puedo trabajar aquí más tranquilo. Y el trabajo ha consistido en rellenar un poquito de fibra las partes que estaban más delgaditas, por ejemplo por aquí, o por aquí, por esta parte de aquí, poner pasta de carrocero, que ya encontré el endurecedor, y una vez hecho ese trabajo ha sido un tiempo bastante considerable lijando para que quede más o menos liso y posteriormente limpiar bien, desengrasarlo y pintar con la pintura blanca también esta pieza de aquí que estaba arañada. Así que ahora me voy al aeródromo a volver a copiar estos agujeros que han quedado tapados y a colocar las piezas. Ya he copiado todos los agujeros, en este lado han salido bien y en este me he equivocado porque al copiar estos tres de abajo no estaban sujetos estos tres en su posición, así que están un poco desplazados. Esto tiene fácil solución. Se desmonta, se pega cinta de carrocero por este lado y por detrás se pone resina, se rellenan los agujeros. Cuando haya curado se lijan y se vuelve a pintar esta pieza de blanco y luego ya pues se vuelven a copiar los agujeros correctamente. Así que con esto ya hecho ponemos punto final a este episodio. No olvidéis activar las notificaciones, darle a me gusta si os ha gustado y poner cualquier comentario que consideréis oportuno. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.